Ucrania aseguró que sus fuerzas recuperaron localidades importantes en Kharkiv en una contraofensiva para evitar el avance de Rusia. Entre tanto, prorrusos en Jersón pidieron la anexión a Putin y la defensora del pueblo de Ucrania exhortó a la ONU y a la Cruz Roja a ayudar en la evacuación de los soldados heridos en Azovstal, en la ciudad de Mariupol. Una periodista de Al Jazeera, la palestina Shireen Abu Akleh, murió presuntamente por fuego israelí durante una redada del ejército en la ciudad de Jenin, al norte de la Cisjordania ocupada. Israel acusó en un primer momento a palestinos armados de ser los responsables, si bien posteriormente matizó las afirmaciones. La ONU pidió investigar el asesinato. La Gran Barrera de Coral está sufriendo por segundo año consecutivo blanqueamientos masivos de los corales. Este fenómeno del decoloramiento del coral se produce por las temperaturas anormalmente altas del océano, un fenómeno que alerta a los científicos en Australia. Bienvenidos al nuevo informativo de France 24, soy Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Comenzamos esta emisión en Ucrania, porque en el día 77 de la guerra, Kiev informó que recuperó el control de 4 localidades importantes en Kharkiv, en el noreste del país. La ciudad y sus alrededores han sido objeto de ataques continuos desde que comenzó la ofensiva rusa y algunos dicen que el control de la región podría marcar un cambio en el conflicto. La bandera ucraniana vuelve a ondear en Rubizhne. ¡Oh, bien! Nuestra querida bandera. Es uno de los varios pueblos retomados por el ejército ucraniano en los últimos días alrededor de la ciudad de Kharkiv. Los oficiales de defensa ucranianos dijeron que las fuerzas rusas estaban siendo empujadas fuera. La ciudad y sus alrededores han estado bajo un intenso ataque desde el inicio de la guerra. Las Fuerzas Armadas de nuestro estado nos han proporcionado a todos buenas noticias desde la región de Kharkiv. Los ocupantes están siendo gradualmente alejados de la ciudad. Pero las tropas rusas apenas ceden a la presión. Están tomando territorio a unos 160 kilómetros al sureste del avance ucraniano, hacia partes del Donbass que aún están bajo control de Ucrania. Más al sur, el vital puerto de Odessa y la zona de Mykolaiv han sido objeto de intensos bombardeos en los últimos días. El martes, el director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos advirtió que no había un final a la vista. La naturaleza incierta de la batalla, que se está convirtiendo en una guerra de desgaste, combinada con la realidad de que Putin se enfrenta a un desajuste entre sus ambiciones y las actuales capacidades militares convencionales de Rusia, probablemente significa que los próximos meses podrían vernos avanzar por una trayectoria más impredecible. Mientras las tropas ucranianas presionan alrededor de Kharkiv, en el noreste de Ucrania, ahora podrían pasar a la ofensiva y cortar las líneas de suministro rusas. Sobre Jersón ha hablado el portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, quien aseguró que corresponde a los ciudadanos de esa región ucraniana decidir sobre su futuro. La afirmación llega luego que un funcionario puesto por Rusia dijera que la región pedirá a Putin que se anexione Jersón. Peskov afirmó que de darse dicho escenario debe haber un fondo legal absolutamente claro para la anexión, como el funcionario asegura ocurrió en el caso de Crimea. Y sobre Mariupol, la defensora del pueblo ucraniana pidió a la ONU y a la Cruz Roja su ayuda para evacuar a los soldados heridos que resisten al cerco militar ruso en la planta siderúrgica de Azovstal. Desde el interior de la acería, los militares del regimiento Azov publicaron imágenes de quiénes serían sus soldados heridos y esperan atención médica. Dicen que sufrieron muchas bajas y que los suministros escasean. Estamos teniendo muchas bajas, estamos teniendo pérdidas. Cada día puede ser el último. Tenemos recursos extremadamente limitados y que son muy escasos. Por ahora, el resultado de esto podría ser nuestra muerte inminente o ser capturados por el enemigo, lo que también significa la muerte para nosotros. Precisamente las mujeres de los soldados que aún siguen atrincherados en la planta de Azovstal se reunieron este miércoles con el Papa Francisco en el Vaticano. Las mujeres le pidieron al sumo pontífice de la Iglesia Católica que interviniera para facilitar la evacuación de los militares antes de que Rusia los capture o los mate. Les petaron que es su última esperanza y que los soldados están dispuestos a deponer las armas si son evacuados a un tercer país. Y vamos hasta Marruecos, donde la presencia del terrorismo yihadista en África, sobre todo en la región del Sahel, centra la reunión ministerial de la coalición contra el Estado Islámico
organizada en Marrakech. Nuestra corresponsal Sofía Catalán nos ampliaba sobre la reunión y sobre el incremento de la inseguridad y de los grupos terroristas en el Sahel. Marruecos arbitra este año la reunión ministerial, como dices, de la coalición internacional contra el Daesh, que se centra precisamente en abordar la evolución de los grupos terroristas de corte yihadista en la región africana del Sahel. Y es que tras la derrota de estos grupos terroristas en Siria e Irak, ahora Estados Unidos y sus aliados buscan, dicen, estabilizar el Sahel, incrementando sus intervenciones militares y también la cooperación a nivel financiero. A esta cumbre, han venido delegaciones de los 83 Estados miembros de la coalición. Se han visto por aquí muchos ministros de Exteriores de países de la Unión Europea y también la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland. Estaba prevista la asistencia del propio secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pero no pudo venir porque se infectó de COVID-19. Y en el Sahel, precisamente, se registraron más del 48% del total de muertes por terrorismo a nivel global en el año 2021, siendo Mali, Níger y Burkina Faso los territorios más afectados por el avance de estos grupos. Y cabe entender el avance del terrorismo pues por motivos económicos, sociales y políticos. Por ejemplo, estos tres países a los que nos referimos, Mali, Burkina Faso y Níger, están entre los 10 más pobres del mundo según su índice de desarrollo humano. Eso a pesar de tener reservas muy importantes, por ejemplo, de oro y uranio, que en realidad son explotadas por empresas extranjeras. Y también los expertos apuntan como motivos de la inseguridad en el Sahel pues la ausencia de los estados, por ejemplo, en las zonas más rurales de estos países, también la corrupción, la falta de desarrollo de lo local y las intervenciones y retiradas precipitadas de ejércitos extranjeros, entre otras cuestiones fundamentales. Cambiamos de tema. La cadena Al Jazeera acusa a Israel de asesinar a sangre fría a la periodista palestina Shireen Abu Akleh, de 51 años, quien cubría operaciones del ejército israelí en Jenin cuando recibió un disparo en la cara. El ejército israelí planteó inicialmente la posibilidad de que Abu Akleh hubiera muerto por un disparo palestino. Posteriormente aseguraron que en este momento no pueden determinar por el fuego de quién fue la herida y lamentan su muerte. En Palestina ha habido protestas por su muerte y su cuerpo ha sido llevado a la sede de Al Jazeera en Ramallah. En la sede del canal en Doha, la capital de Qatar, sus compañeros periodistas le rindieron un sentido homenaje guardando un minuto de silencio. Entre tanto, se suceden las condenas internacionales y la ONU ha exigido la investigación de la muerte. El chaleco antibalas y el casco que la identificaban como periodista no fueron suficientes para evitar la muerte de la palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh, corresponsal del medio qatarí Al Jazeera. Un suceso que ha conmocionado al mundo y que Al Jazeera y testigos atribuyen a los soldados israelíes. Es un asesinato flagrante que viola las leyes y normas internacionales. Las fuerzas de ocupación israelíes asesinaron a sangre fría a nuestra corresponsal en Palestina. El gobierno israelí sostuvo que la muerte posiblemente se dio por fuego palestino, pero los testigos aseguran que en ese momento no había combatientes palestinos. Existe una posibilidad viable de que la periodista haya sido alcanzada por fuego de los palestinos armados, pero para llegar a la verdad debemos realizar una investigación real. Y acusaron a la autoridad palestina por rechazar una investigación conjunta. Déjenme preguntar, ¿desde cuándo el criminal tiene derecho a formar parte en la investigación de la muerte de su víctima? La muerte de Abu Akleh ha hecho sonar las alarmas entre la comunidad internacional, con los sindicatos y ONGs exigiendo seguridad para los periodistas y distintos gobiernos pidiendo una investigación transparente. Pedimos inmediatamente una investigación rápida e independiente para que los autores de este terrible crimen sean llevados ante la justicia. No es la primera vez que un periodista palestino muere en el conflicto, que esta vez ha terminado con la vida de una profesional con más de 20 años de experiencia. Puede que no sea fácil para mí cambiar la realidad de la situación sobre el terreno, pero al menos he podido contribuir ayudando a que esas voces lleguen al mundo. Soy Shireen Abu Akleh. Y nos vamos hasta China. Allí la política cero de COVID-19 del gobierno, que la Organización Mundial de la Salud critica de insostenible,
ha causado que cientos de extranjeros hayan tenido que quedarse en confinamiento estricto por meses. El gobierno chino dice que el rechazo de la OMS es irresponsable y defiende que puede contener la variante Omicron y que debido a sus políticas ha evitado la muerte de 1,5 millones de personas. Andrés Granadillo nos cuenta más. 65 días. Eso fue lo que duró confinada en China la estadounidense Laura Hodgson debido a la estricta cuarentena por la política de cero COVID. Recientemente he tenido como 4 boletos diferentes, supongo, para salir de aquí para el 10 de mayo y luego algunas rutas que van desde Shanghai, Beijing, tratando de llegar a Los Ángeles. Así que creo que lo conté y son como 8 o 9 boletos en total. Cada 2 semanas, ante la posibilidad de irse, Laura empacaba y desempacaba maletas. El 8 de marzo, por la pandemia, renunció a su trabajo como profesora en un instituto de Changchun. 3 días después, quedó atrapada. La ciudad confinó a sus 9 millones de habitantes, cerró el transporte público y el aeropuerto. En Shanghai, los vecinos de casos positivos han sido obligados a mudarse a instalaciones centrales de cuarentena, aunque hayan dado negativo para el virus. Algunos funcionarios han pedido las llaves de las casas para desinfectar los hogares. La política china de cero COVID fue criticada por la OMS por ser insostenible. Hemos discutido este tema con expertos chinos y les hemos indicado que la aproximación no será sostenible y considerando el comportamiento del virus, creo que un cambio sería muy importante. El gobierno de Xi Jinping reaccionó a los comentarios. Esperamos que los interesados analicen la política de prevención y control de la pandemia de China de forma objetiva y racional y sean más conscientes de los hechos, en lugar de hacer comentarios irresponsables. Millones de personas permanecen aisladas en sus viviendas. Hay jornadas de detección masivas en las principales ciudades y cientos de extranjeros como Laura intentan salir de las ciudades confinadas y siguen a la espera de poder volver a sus lugares de origen. Y en Australia los expertos climáticos están alarmados. La autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral, que depende del gobierno australiano, publicó su informe anual en el cual alerta del blanqueamiento de buena parte del coral a causa del aumento de las temperaturas en el océano. Un fenómeno que no es nuevo, pero que ahora no otorga espacio suficiente entre diferentes episodios para que el coral se recupere. Gabriel Colchen tiene los detalles. Un informe alarmante. Es el cuarto evento de blanqueamiento masivo de la barrera de coral en 7 años y el segundo en 2 años consecutivos. 719 arrecifes fueron inspeccionados desde el aire en marzo y el 91% mostró decoloración. Bueno, estamos en el arrecife Stanley, que es un hermoso arrecife, pero hay mucha decoloración aquí, mucho blanqueamiento en las aguas poco profundas, muchas especies diferentes blanqueándose. Así que no solo los corales ramificados, sino también un montón de corales masivos blanqueándose en las aguas poco profundas. La decoloración es causada por una exposición prolongada al calor. Y Australia vivió fenómenos particularmente fuertes entre diciembre de 2021 y abril de este año, que trastocaron el ecosistema de más de 2.300 kilómetros. Pero es la primera vez que el blanqueamiento ocurre bajo condiciones del fenómeno de la Niña, que normalmente se caracteriza por temperaturas más frías en el Pacífico. Esto nos rompe el corazón. Es muy preocupante y muestra que nuestra barrera de coral está realmente en problemas muy serios. Hemos asistido a un blanqueamiento muy extendido durante un año de la Niña, en el que normalmente el arrecife tendría un poco de respiro. Ha afectado a las 3 principales regiones del arrecife. Según informa la agencia estatal, el coral blanqueado está estresado pero sigue vivo, por lo cual podría sobrevivir al evento. La crisis climática es la mayor amenaza para la que es considerada la especie viva más grande de la Tierra. De ella dependen miles de especies marinas en un delicado y cada vez más amenazado balance marítimo, que además es una rica fuente de recursos de explotación humana. Hasta aquí este repaso a las principales noticias internacionales. Sigan conectados a France 24 y les recordamos que pueden ampliar toda esta y mucha más información en nuestro sitio web france24.com.